Muy buenos días con todos y todas. Nosotros somos el grupo número 2 de las visitas a los laboratorios. Nuestro tema es el diseño estructural de laboratorios. Los integrantes de este grupo son Jason Molina Muñoz, Alexander Borja de Mera, Michael Miranda Chiva y quien les habla, Denis Joan Cedillo Zambrano. Bueno, a dar una breve introducción acerca de este tema, ¿no? Un laboratorio de larva es una maternidad donde nacen y se crían las larvas de camarón. Ahí es donde se producen los náuplios que luego alcanzan un tamaño ideal para llegar a la poslarva antes de ir a una piscina. Un laboratorio de larva debe ser diseñado o estructurado eh, en el caso de que ya sean existentes, o sea, hay que modificarlos, ¿no? De una forma muy buena donde se asegura la bioseguridad, la eficiencia y la efectividad del coste. Los requisitos de la infraestructura para una bioseguridad satisfactoria en el funcionamiento del laboratorio serán discutidos bajo los encabezamientos pertinentes a lo largo de esta sección. O sea, más adelante las diferentes áreas, entre otras cosas, ¿no? Un laboratorio de camarón bien diseñado constará de unidades separadas de cuarentena, entre ellos las áreas de aclimatación, de maduración, de desove y eclosión, de cría de larva, de cultivo de alimento vivo, entre ellos lo que es las algas y también lo que es Artemia. Adicionalmente, habrá infraestructuras de soporte para el manejo de agua, ¿no? Entre ellos lo que son los almacenamientos de agua, eh, las instalaciones de toma de agua, ¿no? Los sistemas de filtración, de aireación y de calefacción, entre otras cosas, ¿no? Y también lo que es la alimentación, también se toca muy aquí. Y también tenemos las áreas de mantenimiento, por ejemplo, las áreas de mantenimiento de la máquina, las áreas de microscopía, entre otras cosas, ¿no? Bien, tenemos aquí lo que son las áreas de maduración. Este es un pequeño ejemplo tomado de cierto laboratorio que comprende un área total de 992.61 metros cuadrados, confinado en una estructura rectangular tipo módulos invernaderos con paredes de material cemente, lo cual tendrá diferentes zonas o áreas destinadas a dar servicio y soporte al área de maduración. En esta zona se tendrán a los organismos de edad reproductiva, a los camarones adultos, con la finalidad de acelerar su madurez gonadal, tanto del macho como de la hembra. En la zona de maduración en sí contará con 10 piscinas de producción y 2 piscinas de stock. Estas contarán con una medida de 3 metros de ancho por 10 de largo y 1 metro de profundidad, con un tirante de agua de 35 centímetros de profundidad. Estarán hechos de block ahogados en cemento y varilla y rellenos de tierra y cubiertos con una lona negra. Esto es un ejemplo tomado de un laboratorio de México, creo que es. Este tipo de laboratorio tiene un área de bacteriología. ¿Por qué elegimos este tipo de temas? Es para que una breve introducción acerca de cómo son las áreas y qué se manejan dentro de ellas. Encontramos el área de maduración, que ahí se maneja también el área de bacteriología, ¿no? En esta zona de 15 metros cuadrados, ¿no? Como logran ver en la figura, dentro del área de maduración se analizan los organismos del área de maduración y de crianza en todo el desarrollo larvario, así como el análisis del alimento el análisis de alimento, el análisis de aire, ¿no? Y el análisis de medio ambiente. Para tener un mejor control y conocimiento de qué es lo que puede perjudicar en el desarrollo de los organismos, se realizan análisis en fresco, ¿no? Con el objetivo de conocer el estado de salud de los organismos en cultivo. Bueno, llegamos al área de crianza. En esta área se realizará el desarrollo larvario de la especie Lithopenio banamea y Lithopenio stylorostris, desde su siembra en estadio nuclear a poslarva 3 o 14, que alcancen los 8 milímetros de largo y resistan las condiciones de strip que son sometidas por los clientes, pruebas de calidad, ¿no? En esta lista para su uso y venta de granjas de engorde. Aquí está, ¿no? El área de crianza, donde se comienza a hacer la cría, nuclear. Las naves de cultivo de tipo invernadero, ¿no?
En el cuarto de observación estará hecha de bloc de 3 por 3 metros y 2,5 metros de altura. El techo será laminado galvanizada, contará con una mesa para observación y gavetas de madera, no, para guardar los equipos de trabajo. Dos ventanas y dos puertas de madera y un tapete sanitario en cada una de ellas, como lo van a observar en la imagen. Llegamos a lo que es el área de cultivo de alimento vivo. Tenemos el área de microalgas, ¿no? El área de microalgas, plantas microscópicas, fotosintetizadoras, ¿no? Se dividen de tres secciones y es donde se produce el alimento principal de los primeros estadios larvarios del camarón. Estas secciones son las zonas de reservorios de agua, el cultivo de laboratorio, el cultivo cilíndrico y el cultivo masivo, ¿no? El área de cultivo en el laboratorio de microalgas cuentan con varios departamentos, como son el departamento cepario, cuarto de vitaminas, almacén de bolsas, área de cultivo en bolsa y área de cultivo en cilindros. Enseguida hace una breve descripción en cada una de las áreas y sus dimensiones. Bien, aquí tenemos lo que es el área de reservorio. Son unas estructuras cilíndricas, ya sea de concreto armado o bien tipo cisterna plástica de 2,5 metros de diámetro y capacidad suficiente para el cultivo de microalgas en laboratorio, lo cual se encuentran ubicados en una zona de 9 metros cuadrados aproximadamente. Servirán como reserva de agua marina esterilizada para el cultivo de microalgas en el cepario y en bolsas. Todo comienza desde una cepa hasta un cultivo masivo. Comprende cuatro secciones, o este es el cultivo laboratorio, claro. Comprende cuatro secciones de departamento dentro de una nave de 87,67 metros cuadrados, donde se desarrollará el cultivo de microalgas desde cepas puras, y su función consiste en llevar a estas poblaciones de microalgas a niveles de concentraciones suficientes. En pocas palabras, un cultivo masivo, ¿no? Para que sirvan de primer alimento a los primeros estadios larvarios del camarón en cultivo, por lo que se denomina cultivo alternos. Entramos a lo que es el cultivo masivo. El área de cultivo en cilindro se pasará a los tanques de producción de poslarva de camarón directamente, así como se sembrarán 6 tanques de concreto para el cultivo masivo de 10 toneladas cada uno, que se tendrá en cultivo 3 días para alcanzar una densidad de 600 a 9000 células por mililitro, para luego ser transferidos a los tanques de producción larvaria de camarón en estadios más grandes. Tenemos aquí el área de artemia. En esta zona se producirá otro alimento vivo, un tipo crustáceo llamado artemia, para las poslarvas de camarón que estén en estadios más desarrollados en cultivo. En esta zona contará con 16 tolvas de fibra de vidrio de 2000 litros de capacidad cada una, dentro de una superficie construida de 97,70 metros cuadrados. Como lo van a observar ahí, la artemia 32 libras por día, dejando que eclosionen los quistes durante 24 horas luego de ser cosechada. Esas son la artemia 32 libras por día, eso es lo que dan los quistes de artemia de eclosión. En esta área cuentan con varios departamentos, como son el departamento de hidratación y desinfección, departamento de lavado, departamento de cosecha, departamento de cocimiento, de empaque y departamento de refrigeración. Porque después que se cosecha después que ya se descapsula la artemia, comienza con los diferentes procesos que se dan aquí, hasta que comienza el proceso de descapsulización hasta el proceso de refrigeración. Bien, cuarto de mantenimiento. Esta zona está caracterizada por ser un sitio donde se brindará mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos e instrumentos utilizados en el cultivo de poslarva de camarón, siendo estos principalmente las bombas de agua, los sopladores de aire, como son los blowers, intercambiadores de calor, los calefones entre los más usados, acondicionando una superficie de 60,92 metros cuadrados para realizar dichas actividades. En esta también tenemos el área de las máquinas, ¿no? En esta área, con una superficie de 120 metros cuadrados, se colocarán todos los equipos que se requerirán tanto para la succión y distribución del agua marina necesaria para el cultivo de poslarva de camarón, como la desinfección y sanitización
de la misma, así como para incrementar su temperatura y mantenerlas a valores constantes para favorecer el crecimiento de los organismos en cultivo. Aquí se utilizan las bombas de agua, eh, también se utilizan los calefones, comienzan las desinfecciones de tuberías, entre otras cosas. Tenemos los reservorios. Esto consiste en estructuras de concretos armadas y tratadas con pintura para su sellado, para almacenar agua marina bombeada durante los ciclos de pleamar máxima diaria y mantener este recurso para un abasto permanente y seguro durante todo el año a fin de realizar recambios de agua en los tanques de cultivo. También tenemos las áreas de dormitorio, las áreas de oficina y la sala de juntas, ¿no? Esta área comprenderá tanto un sitio habilitado para dormitorios donde se pernoctarán los empleados del tercer turno, así como una oficina para el biólogo responsable del turno, una sala de juntas y sanitario con fosa séptica impermeable de tipo comercial y con geomembrana para impedir la filtración del subsuelo. Todas las instalaciones ocuparán una superficie de 174.60 metros cuadrados. Cabe recalcar que todas estas áreas se las puede dividir en dos partes, que son las áreas secas y el área mojada. Bueno, ahora sí entramos al tema tratado después de esa breve introducción, que es la visita de los tres laboratorios. En el laboratorio 1, bueno, el laboratorio 1 está dividido por dos partes, que es la parte húmeda o mojada y la parte seca. En estas encontramos lo que son los reservorios, los tanques de cultivo y la zona de cultivo de alimento vivo, como son las microalgas y la artemia. Los tanques de cultivo son llenados a través de bombas enviadas por tubos hacia el mismo. Estos tanques oxigenan a través de blowers que entre menos choquen, tengan mejor será la recepción del oxígeno hasta los tanques. Entre menos desvío también tenga, mejor será también el, el choque que será el choque de recepción del oxígeno hacia el tanque. Los tanques de reservorio son dos con un total de 50 toneladas cada uno. Los blowers son de 4 caballos de fuerza, son 5 en total para abastecer el laboratorio y 2 calefones para la temperatura del cultivo. Nuestro cultivo tendrá un máximo de 25 días pasando por etapas de nauplio, SODEA 1, SODEA 2, SODEA 3, MISIS 1, MISIS 2, MISIS 3, hasta que llega la poslara, llegando así a su despacho para llevarse a un cultivo, a un criadero. El laboratorio mantiene lleno su reservorio a través del transporte de agua con tanqueros hacia completar las 150 toneladas. Luego esta pasa por un proceso de desinfección hacia el otro tanque y nuevamente se llena el primer tanque y así completando las 300 toneladas para así poder abastecer el laboratorio completo, ¿no? Estos tanques están hechos de geomembrana y pueden ubicarse recubriendo un tanque de tierra o bien recubriendo un tanque sobre el nivel del suelo con una valla metálica electrosoldada. La geomembrana aísla el cultivo de todos aquellos agentes nocivos provenientes del suelo, tanto físicos, químicos como biológicos, sales, metales, pesadas, ácidos, pesticidas y herbicidas, virus, bacterias y huevos de otros peces y crustáceos que se alimentan de nuestro animal de cultivo. Los tanques de cultivo tienen una capacidad máxima de 20 toneladas cada uno, y esto, como sabemos, se oxigenan a través de blower, es de 4 caballos de fuerza por la unión de tubos hasta llegar a cada uno de los tanques. Asimismo, es con la temperatura, esta se controla por 2 calefones. Los tanques de Artemia en este laboratorio, los tanques de cultivo tienen una capacidad de 20 toneladas cada uno, y esto, como sabemos, se oxigenan a través de blower de 4 caballos de fuerza por la unión de tubos hasta llegar a cada uno de los tanques. Asimismo es con la temperatura, esta se controla por 2 calefones. Perdón. Los tanques de Artemia en este laboratorio tienen la capacidad de 500 litros. Cabe recalcar que si el cultivo de Artemia se hace en abundancia, el porcentaje de eclosión será mucho menor que cuando se los hace con cálculos. Bueno, antes de entrar al laboratorio 2, cabe recalcar que, volviendo al laboratorio 1, claro, hay que tomar algo muy en cuenta, es acerca del poliestireno, que es un contaminante muy perjudicial para los ecosistemas marinos.
Este de aquí se da mediante la quema de plástico, principalmente los tubos PVC. Es por ello que ciertos laboratorios utilizan tubos PVC térmicos y tubos PVC de metal. Aproximadamente eh, colocados en el blower con 1 metro, luego se le pone el tubo PVC normal. Debido a que la demanda de velocidad del oxígeno hace que este caliente y y cuando calienta el poliestireno comienza a salir. También cabe recalcar que entre menos choque o roce tenga la velocidad del aire, mejor será la recepción del oxígeno hacia los tanques. ¿Cómo se puede haber un choque o un roce? Mediante ciertas personas quieren hacer más grande el laboratorio y ponen ciertos codos o ciertos empates. Eso es lo que hace que haya un roce y hace que se pierda la velocidad del aire. No solo eso ocasiona eso, sino es que también recordemos que el aire está compuesto también por bacterias, hongos y entre otras cosas. Por esas esquinas o esa zona cero se pueden concentrar ahí, habiendo una contaminación. Entre menos tenga eso, menos problema habrá y menos riesgo correremos. Bien, aquí llegamos a los laboratorios del larva número 2. En este laboratorio se describe la metodología y los procedimientos que hay que aplicar para hacer funcionar un laboratorio de producción de larvas de camarón de mar, Penelope Banamey. Las diferentes unidades de laboratorio son examinadas una por una. Entre ellas tenemos la cría de progenitores desde el PL10 hasta los adultos de 50 gramos, que es semi-intensiva. Almacenamiento de progenitores, la maduración, el desove, la eclosión, la cría de larvas, la producción de algas, producción de artemias y el almacenamiento intensivo. Las técnicas de crías. Las técnicas actuales son de dos tipos, la semi-intensiva y la intensiva. La semi-intensiva, ¿no? En estanques de tierra, en 3 fases hasta el tamaño de reproducción. La densidad de siembras son muy bajas y disminuyen en cada fase, lo que permite utilizar al máximo la producción natural del medio de cultivo. Esta producción natural se va a una fertilización oxigenosa, a una fertilización exógena, perdón, fertilizantes orgánicos e inorgánicos. El recambio de agua es moderado a alto y no hay agregación. La técnica intensiva. En los estanques de hormigón en 2 fases, la densidad de siembra son altas, a pesar de que disminuyen en cada fase. En estos casos, la producción natural del medio proviene de una fertilización endógena, excreciones de camarón, ciclos de vida de los organismos del planta. En este laboratorio son muy importantes, se toma a diario los parámetros de calidad de agua, hay un control muy pero muy estricto. Aquí se toman los parámetros de calidad de agua, como son parámetros de salinidad, temperatura, pH, los niveles de nitrógeno, entre otras cosas, ¿no? La salinidad no puede variar de 10 a 38%, 38 ppm, perdón. Como tal, no parece un parámetro esencial para el crecimiento, pero el aporte de agua dulce conteniendo muchos minerales puede favorecer la producción primaria, es decir, la calidad del medio y de la alimentación. La temperatura debe mantenerse entre 22 y 20 grados centígrados, 33 y 31 grados centígrados, ¿no? Para ciertas especies. El pH, el agua de mar bien taponado, taponado debe quedarse normalmente entre 7 a 8.7 sin problemas para los camarones, son los niveles de pH. Es también un indicador de la cantidad de fitoplancton en el agua, debe evitarse las variaciones bruscas. El oxígeno disuelto, si pasa bajo los 4.5 miligramos por litro, puede moderarse el crecimiento de los camarones. La concentración letal menos de 1 ppm
no se encuentra normalmente en condiciones normales de cría. Perdón, antes la salinidad era de 10 a 38 UPS. Pero en caso de agua sin aeración, conteniendo mucho fitoplancton, el oxígeno puede bajar al final de la noche hasta 2 ppm, lo cual debe evitarse cuando hay exceso de fitoplancton. En el día dan oxígeno, en la noche consumen oxígeno. Bien, el amonio. En condiciones normales de cría nunca alcanza la dosis tóxica de 0.1 ppm de nitrógeno. Sin embargo, este parámetro debe controlarse con cuidado. Aumento súbito de la materia orgánica, especialmente en crías intensivas. El mismo control es necesario para los nitritos y nitratos, que no deben sobrepasar 2 y 5 ppm de nitrógeno respectivamente. El disco Secchi. La profundidad de su desaparición debe ser entre 40 y 70 centímetros. Más significaría que faltaría producción natural, menos que el riesgo de caída de fitoplancton es bastante grande. Aquí están, como lo van a observar, las imágenes del reservorio donde se encuentran las larvas. Y aquí están las instalaciones del laboratorio. Logran observar ahí que el tubo PVC cerca del blower es de metal y el resto ya es tubo PVC de plástico normalmente. Eso es una buena ventaja para que no haya poliestireno, ¿no? Un contaminante tóxico. Y como lo van a observar en la siguiente imagen donde están los pies y las tuberías, ahí hay roce, mucho, mucho roce y corte de velocidad de oxígeno. Por lo que en esa área siempre habían caídas de corridas debido a este problema, problemas de infraestructura. Bueno, vamos al laboratorio 3. Este laboratorio consta con una capacidad de 50 millones de larvas, ¿no? El tanque reservorio de agua tiene un total de 150 toneladas. El agua no se toma directamente, sino que se trae en tanques. Los blowers son de 5 caballos de fuerza cada uno. Aquí hay un error, perdón. Sí, son de 5. Son un total de 5 blowers para abastecer el laboratorio completo. Cabe recalcar que consta este laboratorio de una planta eléctrica a combustión en caso de que no haya energía eléctrica de 110 y 220 voltios, eh, que esta brinda energía a los 5 blowers. Y consta también de 5 calefones. Bueno, dentro de estos 5 calefones se utiliza un calefón para 2 tanques. Para el proceso de desinfección se deja precipitar el agua por 4 días. De ahí se utiliza 10 ppm de cloro en gramos. Este se disuelve con agua y se tira en todo el reservorio para la desinfección. Los tanques de cultivo tienen una capacidad de 12 toneladas eh, cada uno. Son alrededor de 12 tanques, de los cuales 8 se utilizan para el cultivo de larvas y 2 tanques para los reservorios. Uno es para el reservorio de agua dulce y el otro es para el reservorio de agua salada. Y los 2 que sobran son para el cultivo de microalgas. Los tanques de cultivo tienen una capacidad de 12 toneladas cada uno y esto, como sabemos, se oxigenan a través de blower de 5 caballos de fuerza, perdón, 5 caballos de fuerza, por la unión de tubos hasta llegar a cada uno de los tanques. Asimismo, es con la temperatura, esta se controla por calefones, por un calefón para 2 tanques, porque son 5. Los tanques de Artemia en este laboratorio tienen la capacidad de 150 litros, son alrededor de 5 tanques sembrados, en sí 2 libras de Artemia en cada tanque. Eh, estos, eh, estos tienen forma en forma de caracol, la oxigenación en forma de caracol y también tiene técnicas de sombrero chino que es tipo invernadero. Bueno,
La semejanza entre tres tanques, entre perdón, estos tres laboratorios, es que estos tres laboratorios en el momento del sembrado de microalgas trabajan con talaciocina, porque tiene un buen valor nutricional y es muy resistente. En cambio, su diferencia en que el laboratorio 3 es muy diferente al laboratorio 1 y 2 debido a que este trabaja con tubo PVC térmico en vez de tubo PVC de metal. Tubo PVC térmico no ha habido casos y fallas del poliestireno, pero recordemos que es plástico y con el tiempo lo podría haber, pero no se sabe todavía hasta que lo haya. En fin, bueno, eso es todo las exposiciones de nosotros acerca de las estructuras de los tres laboratorios, sus pequeñas fallas y ciertas cosas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.